Iniciamos un cenáculo en la continuación. Creo que es oportuno compartirles un poco esta inquietud que les voy a decir que sentí antes de comenzar este nuevo cenáculo, ¿no? Este nuevo encuentro. Comentarles, compartir con ustedes lo que es la previa al cenáculo, ¿no? Lo que de mi parte, como partícipe directo de toda esta comunidad, estoy preparando para este encuentro. ¿De qué manera voy a este encuentro, ¿no? Y hacerlos partícipes. Por eso es que, como dije en encuentros anteriores, cenáculo es encuentro con Jesús, ¿verdad? Este es el motivo de nuestra reunión, de nuestra comunidad. Y es una comunidad cotidiana, es decir, aunque no nos veamos todos los días, aunque quizás no es, ni siquiera nos conozcamos, nos integramos en un mismo espíritu, ¿verdad? Que esto es lo que ya habíamos compartido, que somos naturaleza, tenemos cuerpo, pero tenemos el espíritu que Dios nos ha dado a todos en el momento que nos concibe, que nos concibió, que nos dio la vida. Ese soplo que dijo, le comentó a Moisés que le dio aquella figura que había modelado con sus manos. Y le insufló, o sea, le dio de sí ese aliento, ese espíritu. Y el espíritu es uno solo porque es el de Dios, es eterno, es de Él. Y ese espíritu es el que nos hace a nosotros neumáticos, como dirían los griegos, ¿no? Neuma, espirituales, con espíritu. Y a partir entonces de este pensamiento es que invocamos al Espíritu de Dios para unificarnos en un mismo espíritu, en el espíritu de Él, en el Espíritu Santo. En ese mismo espíritu, a ese mismo espíritu ponemos nuestra esperanza, nuestro corazón, nuestras voluntades. Para este encuentro, porque Jesús nos lo ha dicho y nos lo ha pedido, y lo hemos recibido, este pedido, a través de sus discípulos, sus apóstoles, y de toda la iglesia. Por eso es que en este cenáculo estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como explicáramos, lo que hicieron ellos después que muere y resucita Jesús y se les presenta en su evangelización, en dar a conocer la noticia que ellos conocían, vieron que el Evangelio es Jesús, y los que escribieron la vida de Jesús, los que escribieron el Evangelio, lo hicieron hasta el punto de la resurrección. Ya está, es una historia cumplida, perfecta, cierra. Es el alfa y el omega, él es el principio y el fin. Pero luego viene la tarea personal de cada uno de los apóstoles y discípulos cuando forman comunidad en la iglesia, que en realidad la forma el Espíritu Santo, ¿no? Con esa convocatoria que les había hecho Jesús, y se reunían en ese lugar donde se había realizado la Eucaristía y donde el Señor los convocaba para estar unidos en la oración. Y así estaba, y así se reunían, como nosotros, discípulos que nos sentimos llamados, invitados a participar en un encuentro con Él. Tal es así que los discípulos vieron la necesidad de escribir a partir de la resurrección de Jesús todo lo que a ellos les sucedía, ¿cierto? Como referentes también de esa continuidad de vida que tenía el resucitado con ellos y con esa nueva comunidad naciente, que era la iglesia, y que era el sustento para el futuro. O sea,
Así entonces fueron sucediendo acontecimientos que fueron tomados nota, en este caso por Lucas, ¿no? O indicado por Lucas, o elegido por Lucas, ya uno sabe. Lo que pasa es que ahora, al leer este libro, nos damos cuenta de que es Lucas, por una cantidad de razones que ya las hemos explicado. Llegamos entonces a decir que el cenáculo tiene esta inicial propuesta de encuentro con Jesús a través de su palabra en la recopilación de los hechos de los apóstoles, a partir de ahí, para compartir y convivir con ellos. Y también aprender, o sea, ver cómo se hizo, cómo lo tenemos que hacer, con esa inquietud. Entonces, también me surge a mí la necesidad de ver que es bueno que tengamos esa cotidianidad, ese trato de amistad que tenían entre ellos, los discípulos y los apóstoles. Tendrían contrariedades, yo no digo que no las tendrían, ¿no? Pero era el tiempo que estuvieron con Jesús, fue un tiempo de vida de varios años y esto hacía que convivieran en todo el día, todos los días. Y en el cenáculo lo mismo. Así es como lo escribieron, no sé cómo lo escribió Lucas. Como ya habíamos visto inicialmente en el capítulo 1, ¿no? En el que comienza Lucas explicando quiénes eran, ¿no? Pone el nombre de los discípulos. Así comienza todo. Y así sucesivamente irá explicando todo lo demás y vamos a ir viéndolo. Pero a mí me surge la necesidad de decir que para llegar a este nuevo encuentro, yo comienzo con una invocación y con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine a compartir con ustedes. Y busco de parte de Jesús esa presencia a través de la lectura de la palabra. Entonces voy a la lectura de la Biblia para encontrar la palabra de Dios y poder entonces sí dialogar con él, a partir de ese encuentro con su palabra, poder estar más cerca, poder estar viendo que esta es la intención nuestra, ¿no? La de ver. Nosotros en ese compartir y en esa palabra de Dios, lo que hacemos es ver, o sea, conocer. No es solamente con los ojos ver, sino ver espiritualmente y conocimiento. Ya esto lo habíamos explicado. El ver completo. O sea, el ver aún con los ojos cerrados, aún el ciego ve. Como explican también muchas veces en la matemática o en la filosofía, ciertos razonamientos que se ven, pero se ven a la luz del conocimiento. Por eso es que aplicamos esta acción de ver en la lectura de la palabra. Les cuento que en mi historia de radio, en mis 40 años de radio, he pasado por distintas etapas en la forma de compartir la palabra con la audiencia, con el grupo de gente. Y siempre hemos tratado de lograr en la radio, entre todos, situarnos y ver. Esta era la idea, no era hacer una prédica ni hacer una meditación, sino situarnos y compartir ese momento. Entonces leíamos ciertos pasajes y la propuesta era, ahora es mucho más fácil, no se necesita tanta imaginación porque hay mucho ejercicio en los videos, ¿no? En los videitos. Entonces proponíamos que en la lectura nosotros fuésemos componiendo una escena, componiendo como si fuera un film o una película, y todos los personajes que intervienen, el paisaje, el ambiente, las distancias, la indumentaria, bueno, todo lo que hace a esa composición en el relato, como para situarnos y también como pasa en la contemplación, que habíamos explicado un poco, el contemplativo participa
¿cierto? Se instala en el paisaje, se instala en el ámbito, en la morada, en el lugar. En este caso, esa composición que vamos realizando a medida que leemos los relatos en el Evangelio, vamos situándonos y participando como lectores, como observadores, como que somos también intérpretes a los cuales fue dirigido lo que se escribió, o esa palabra, que me incorpora como ser pensado por el que lo dice, ¿cierto? Porque a veces solamente leemos la palabra como diciendo, es para mí. ¿No es cierto? Sí, no digo que no sea para mí, ¿no? Pero la palabra de Dios es una maravilla completa. Por eso es que nuestra propuesta es instalarnos en el momento, en el lugar, en el paisaje, en ese ámbito y contemplar. Contemplar es recibir y dar y recibir, integrarse. Entonces ahí es donde se encuentran los porqués, el cómo y una serie de cosas, ¿no? O sea, que surgen, que nos surgen a cada uno. Nosotros hoy no podemos decir cuántos somos, porque ni siquiera podemos decir en qué lugar está cada uno. Yo elegí estar en la cocina por la hora y porque es más cómodo para mí, digamos, el lugar de la casa que tiene más silencio y todo, ¿no es cierto? Entonces, como diría Teresa de Jesús, Jesús está también en los pucheros, ¿no? Y claro, y estaba en el cenáculo con ellos como estuvo siempre con ellos. O sea, ¿no? Y entre ellos su relación era directa, era comunicación franca, como entre nosotros. Entonces, me pareció oportuno hacer esta previa, comentarles cómo preparo yo estos encuentros entre nosotros, incluso en forma mental, no solamente espiritual. Y entonces situarme en este encuentro con todos ustedes, recurro a la palabra de Dios. Entonces, recurro a la palabra de Dios y la comparto con ustedes. En esta oportunidad, esta es la palabra que el Señor me propone. Se la leo. La lectura es del Evangelio según San Lucas. Es del capítulo 7, del versículo 11 al 17. Es un texto, es un relato. Que como les digo, lo tomo como introducción, lo tomo como para inspirarme, para luego ir al tema que voy a desarrollar y compartir con ustedes. Pero esta es la previa, podríamos decir, como dicen los jóvenes, ¿no? El pre-cenáculo. Lectura entonces. Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iba con sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y él se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo, y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra de Dios. ¿Se recuerdan de este tema, esta lectura? Buenísima. Bueno, toda la palabra de Dios
Pero qué lindo videíto, ¿no? O sea, qué bueno que sería también aprovecharlo para que lo veamos juntos, para luego entonces ya tener un poco de experiencia y de impulso para ir al cenáculo. Es nuestra oración la palabra. Voy a sacar algunas ideas, porque son muchísimas. Realmente todo lo que es la palabra de Dios ilumina, ¿no? Y es lo que nos pasa cuando nos instalamos en un paisaje. Podemos quedarnos toda la vida y no podemos llegar a terminar de ver y compartir todo lo que está a nuestro alrededor. En la palabra nos ocurre lo mismo. Es una riqueza que desborda. Algunas cosas son, digamos, más, que llaman más la atención por nuestras inquietudes, por ahí nuestras tendencias. Entonces nos llama más la atención a través de una palabra o de un ambiente, nos llama, ¿no es cierto? Pero quiero decir que nos dice a todos muchísimas cosas. En el compartir entonces la palabra de Dios, el ver, es un ejercicio de cada uno. Yo lo comento, yo digo lo que puedo estar viendo yo, o sea, viendo en el sentido conociendo, y que lo comparto entre todos. Por lo cual veo indudablemente que es algo que vamos a compartirlo entre todos, porque estamos viendo un mismo paisaje. Pero esto se puede remultiplicar y prestar atención en otros detalles en los cuales yo no me detengo. ¿Se entiende? Es riquísimo. La palabra del Señor nos convoca, pero también nos habla personalmente. Está también en nuestra disponibilidad de recibir determinados mensajes con más o menos intensidad. Bien, vamos a ver. Dice que sucedió que a continuación, y esto acá nos da una, una inercia, nos muestra Lucas esa movilidad de Jesús. Permanente camino, en camino, caminando, yendo, va yendo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo empieza diciendo, y sucedió, a continuación, se fue a una ciudad llamada Naín. ¿Bien? Ya a nosotros nos está poniendo también, nos está incluyendo en ese camino hacia esa ciudad. ¿A dónde vamos? A Naín, ¿cierto? E iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Empieza entonces a mostrarnos esa salida de ese peregrinaje. Ustedes ubiquen las cámaras donde quieran, ¿no? O sea, como que vienen, ¿no es cierto? En fin, cada uno su película, su paisaje. Que no iba solo, sino que iba con sus discípulos y una gran muchedumbre. Esto también es para tenerlo en cuenta, ¿no? No iban solamente los íntimos, iban muchísimos. Iban todos los que querían ir. Los que tenían ganas de ir iban. O sea que no había distingos. El único distingo que se le da por poner a Lucas era los más allegados. No iba solo, iba con sus discípulos. Pero además venía una cantidad de gente, una muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, esto es buenísimo, porque el tema de la puerta, y más en Oriente, tiene un sentido muy, muy especial, ¿no? Porque en la puerta hay afuera y hay adentro, ¿cierto? Tengan en cuenta también que Jesús en una oportunidad dijo, yo soy la puerta, ¿se acuerdan? Él también había dicho, yo soy la luz, soy la verdad, soy la vida. Entre todas esas definiciones que nos fue dejando, o ideas,
o propuestas, o como ustedes quieran interpretarlo, de Jesús. Una de ellas era esa identidad que él mostraba con la puerta. Yo soy la puerta. No está mal. Les dejo la inquietud para que cada uno lo elabore, ¿no? Es decir, y busque después en los pasajes, ¿no? De por qué, en qué circunstancia lo dijo Jesús. Pero acá Lucas como que nos hace detener y lo que nos pone en la situación, podía haber sido adentro de la ciudad, podía haber sido adentro de una casa o en la plaza o en la feria, vaya a saber en qué lugar. Pero no, ellos llegan a la puerta, no entran. Y no es que el problema es que entres o que no entres, sino que fíjese lo que sucede y qué es lo que tiene que suceder en esa sociedad. En esa sociedad necesariamente esto que vamos a leer se tenía que hacer. Dice, la puerta de la ciudad. Sacaban a enterrar a un muerto. Esto ya viene de la época, y por tradición judía, de la época de Moisés, cuando le dio las indicaciones para formar ese pueblo elegido por Dios, los cuales Dios le dio todas las indicaciones, y entre todas esas indicaciones, una de ellas a las cuales se aferró muchísimo el pueblo elegido por Dios, el pueblo judío, es a la pureza. ¿Sí? Entonces ellos se cuidaban la salud, se cuidaban, todo era en base a la pureza, ¿no es cierto? Y esa pureza o impureza la decidía el sacerdote, la autoridad espiritual, la familia, que era la familia sacerdotal, una de las 12 familias que había distribuido Dios en todo el pueblo. Ellos eran los que decidían, los que eran puros y los que eran impuros. Y los impuros eran llevados afuera, ¿cierto? O sea, no debían participar, no tenían que estar en la comunidad. De ahí viene la circuncisión y viene una serie de cosas, ¿no? O sea, esa tradición, porque tenían que evitar el contagio de otras tribus o de otros pueblos, de pueblos vecinos o guerreros, o en fin, ¿no es cierto? Entonces, evitar esas impurezas. Eso era uno de los signos principales por los cuales debía realizarse esa operación. Y de ahí en más todo lo sucesivo, tal es así que los enfermos se los retiraba de la sociedad y se los consideraba impuros hasta que pasaban un periodo que si se recuperaban y se sanaban, pasaban delante del sacerdote, y el sacerdote era el que los autorizaba a incorporarse a la sociedad. Los volvía a un estado de pureza, por así decirlo, ¿no? A veces había un rito de purificación y demás. Incluso también en las mujeres que daban a luz. Bueno, pero eso lo dejamos para más adelante. Pero el tema de la purificación es un tema para el pueblo judío como muy determinante. De ahí el lavado de las manos, el lavado, la purificación. A Jesús le objetaron muchas veces, en muchas oportunidades, ¿por qué tus discípulos no hacen esto y no hacen lo otro, no se lavan las manos? Como actos de impureza. Bueno, el tema de la impureza entonces pasa por eso, es que los cuerpos se pudrían, se descomponían. Entonces eso, bueno, un signo evidentemente de descomposición, no podía estar dentro de la sociedad. De ahí que los entierros iban a ser afuera. Se enterraba afuera de la ciudad. ¿Es cierto? Esto es lo que venían a hacer. Por eso es que ellos no habían entrado. Hubiera sido un poco complicado si esta situación se hubiese realizado adentro de la ciudad, en un lugar y se podía haber hecho, pero
sucedió ahí porque una situación en la cual venían decididos ya, porque tenían la confirmación de que ese joven estaba muerto y ya había pasado un tiempo en que lo habían velado y todo preparado y todo lo demás, ya lo llevaban a dejarlo en la tierra. O sea, era un hecho confirmado que estaba muerto. Estaban en la puerta de la ciudad. Entonces sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre. Y acá comienza a haber similitudes o ruidos, ¿no? Uno empieza a sentir cosas como yo esto lo vi en otro lado, me pareció, me da imágenes, me da un parecido, tengo un parecido a otros relatos. Vamos a encontrar muchos parecidos, pero después vamos a ir viendo qué sentido tiene cada uno de esos parecidos. Eh, Era viuda a la que acompañaba, este, cuando se acercaban a la puerta el hijo único de la madre, que era viuda a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella. Bueno, también iba acompañado por mucha gente de la ciudad, ¿ven? No era que iban solos. Y esto es un signo de vida, porque de vida en el espíritu, porque allí a quien llevaban era un muerto, pero todos los que estaban ahí estaban en testimonio espiritual común, puesto en los afectos, en el amor, en el cariño a aquel joven que había muerto, pero todos vinculados en el espíritu de ese joven. A veces me toca acompañar al padre en los rituales de los cinerarios, ¿no? Cuando viene la gente a dejar los restos de los fallecidos en la parroquia, lo ayudo al padre para ese ritual de despedida y demás. Y hay una frase final, una frase para no detenernos mucho, que todos decimos: y brille para él la luz que no tiene fin. ¿Sí? Después continúa la oración del sacerdote. Pero todos decimos eso con el mismo interés que todos ellos estaban acompañando a ese joven que había muerto, en un mismo espíritu, esa lucecita prendida en el corazón del amor, que brille para siempre, ese que no está, pero está. Esto es lo que nos sucede cuando recordamos a un fallecido. Lo recordamos y está esa lucecita de amor prendida, que es la que nos trae ese recuerdo. ¿Cierto? También nos pasa lo mismo con los que están con nosotros. O sea, yo estoy en el trabajo o en cualquier otro lado y bueno, recuerdo que mi señora hoy tenía que ir al médico o tenía una hora determinada, entonces, bueno, le pido en oración, ¿ves? Y ahí se prende esa lucecita, ¿no? Está prendida. Esa luz que no tiene fin. Al amor de mi señora en un mismo espíritu para esa situación que está viviendo, que estará pasando. Y esto también nos sucede cuando recordamos a otro ser querido y que en nuestro corazón se ilumina esa lucecita. El que no está, está. ¿Ves? Está, porque está la luz, está ese amor que arde. ¿Ves? Está ardiendo. Está dando luz. Ese amor de la persona. Esto lo explicó muy bien, muy lindo un párroco que hemos tenido acá, el padre, ¿cómo era que se llamaba? El padre Cándido, el padre Cándido Balleros, español. Ahora está viejito, está en Colombia. Y él en los responsos y cuando llevábamos también, como les contaba, en el itinerario, recuerdo que él en las celebraciones les hablaba a los familiares y les decía: ¿qué estamos haciendo acá?
¿Ustedes qué están haciendo acá? ¿A qué han venido? Y de pronto el que no lo conocía al padre, se hacía la pregunta de este tipo que... Y después iba al meollo, no iba a tocar la fibra y lo explicaba mejor que yo, obviamente, ¿no? La luz que no tiene fin. Está el que no está. El que no está, está. Bien. Entonces, este era la muchedumbre que lo estaba acompañando a ese ser que estaba muerto. A diferencia de la multitud que lo acompañaba a Jesús. Jesús estaba vivo, pero también estaba acompañado. ¿Ven? Esa lucecita estaba prendida. Hay unión en el espíritu, tanto en la vida como en la muerte, porque el espíritu es uno solo. Y ese es el que está encendido. Es la luz que no tiene fin. ¿Cierto? Y eso somos nosotros, o sea, es el pueblo, es la comunidad lo que da el testimonio. Guay, de que el día que nos muramos no haya esa luz. ¿Te imaginas? No hay quien tenga encendida esa luz. Nadie da testimonio de ese espíritu, de ese cuerpo muerto. ¿No? Fatal. Bueno. Entonces, hijo único de su madre, que era viuda. Esto de hijo único de su madre, que era viuda, nos acerca mucho a la cruz, ¿no es cierto? En este relato me recuerda mucho esa estatua, ese mármol de la piedad, la Pietà, está en San Pedro. Tuve oportunidad de verla. Pero a verla en fotos en tantos lugares, ¿no? La conocí en muchos lugares. Una obra magnífica que es como detiene ese suceso en el que María recibe en su regazo el cuerpo de su hijo muerto, la piedad. Acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. No llores. Qué curioso, ¿no? O sea, también se lo dijo a las mujeres cuando él iba camino al Calvario, que no lloraran. Yo tuve un profesor en el seminario catequístico que, en broma un poco, decía que habría que escribir un libro que tratara sobre el llanto de las mujeres. El mismo, sí, era casado, ¿no? Civil, casado, profesor. El llanto de las mujeres. Lo conocía no solamente por el hecho de su mujer, sino de su familia, sus hijas, sus hermanos. Él nos decía un poco que nunca, quizás nosotros, se refería a los varones, podamos llegar a interpretarlo, porque las sensibilidades y las experiencias y el mismo organismo es diferente. Y entonces las mismas reacciones, las mismas acciones no tienen efectos iguales en los distintos organismos. Entonces él decía que para nosotros es una incógnita. Para Jesús no. Para Jesús no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Y él dijo: joven, a ti te digo, levántate.
El muerto se incorporó y se puso a hablar. Vamos a parar por acá, ¿no? Los que lo llevaban se pararon, aunque él tocaba el féretro. Y él les dijo: joven, a ti te digo, levántate. Chao. ¿Cómo vas a dar una orden a un muerto? No le puedes dar una orden, qué sé yo. Hasta un perro le puede dar una orden. ¿No? Que salga de acá, o vení para acá, o andá, llevate, qué sé yo, pero y a darle una orden a un muerto, tipo, como a una piedra, ¿viste? ¿Cómo que vas a dar una orden a una piedra? Acá está la diferencia. Esto es lo que le quería mostrar, la vida en el Espíritu, y a lo que había venido Jesús a mostrarle al pueblo judío, que en el Espíritu estaba, no estaba en la ley, que el sábado está hecho para el hombre, no al revés. ¿Ves? Entonces, Jesús vive en el Espíritu, ¿cierto? Por eso es que no solamente habla con la boca, sino que también vive y se comunica en el Espíritu. Y en esa comunión en el Espíritu reconoce que el espíritu de ese joven no había muerto. También pasa lo mismo con aquella niña del centurión. ¿Se acuerdan que lo vinieron a buscar a Jesús para que la curara a la niña? Y cuando llegan ya está, le avisan: no, mira, ya está muerta, déjalo, ¿qué va a hacer? Y Jesús le dice a un par de sus discípulos que lo acompañen, y iban con el padre y la madre y le fueron a ver a la habitación a la niña, ¿no? Dice: la niña no está muerta, duerme. Talita cum, le dice: levántate, niña. Entonces todos los tipos quedaron: está loco. Le habla a una persona que está muerta. ¿Ves? Esas comunicaciones en el espíritu. Porque el cuerpo de esa niña no escuchaba. El de este joven tampoco. Estaba muerto. El que escuchaba era el espíritu. Nosotros decimos: yo mi ser. Yo con mi ser no soy codos, no soy hombros, no soy orejas. Mi ser no es solamente material, es mi ser espiritual. Mis afectos, mi cariño, mi psicología, qué sé yo, todo. Es una conjunción. Soy un ser espiritual encarnado, o sea que tengo carne, naturaleza, y tengo espíritu. Es a lo que queremos llegar, para descubrir la acción del espíritu y participar en ese espíritu. Un poco esta previa del cenáculo nos viene a entrenar, nos viene a recordar, ¿verdad?, esta acción en el espíritu. Hablarle a un muerto. Claro, para los que estaban ahí alrededor, acostumbrados toda la vida al pan y al vino, era una cosa muy loca. Ahí estaba enseñando Jesús la acción del espíritu, se los estaba mostrando. Después se quedaron a pensar: Dios, al muerto no le pudo haber hablado, porque no lo hubiera escuchado nunca. ¿A quién le habló? Ellos vieron que respondió, sí, pero hubo alguien que tuvo que haber oído antes de responder. ¿Me explico? La acción en el espíritu. También dirá: ustedes harán estas cosas y aún mayores, ¿no es cierto? El punto de partida era la fe. Eso lo dejamos para más adelante. Bueno, los que lo llevaron se pararon. Y él dijo: joven, a ti te digo, levántate. Esta palabra levántate también se lo dice a un paralítico. Lo dijo en varias oportunidades. Talita cum, levántate, niña, ¿no? Y en este caso al joven le dice: levántate también, ¿no?
Tiene un concepto especial levantarse. El muerto se incorporó y se puso a hablar. ¿Cierto? Acá esto era importante, tanto el hecho de que haya demostrado el movimiento, que lo hizo caminando, sino que también esa persona tenía vida, o sea, hablaba, escuchaba, tenía entendimiento, tenía presencia, sentía, podía decir, ay, me duele, o qué pasa, o qué están haciendo, hablaba. ¿Ves? No es que había nacido recién, recién nació, recién se hizo hombre, no. ¿Eh? ¿Ves? Que somos neumáticos, tenemos espíritu y también tenemos naturaleza. Entonces, no estaba muerto, estaba vivo. De hecho, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, lo que se muere es el cuerpo, que se lo comen los gusanos, pero el espíritu y el ser de la persona no muere. ¿Ven? Bueno, esto es lo que no sabían los judíos. Los judíos pensaban que el que se moría, se moría. Chao, se terminó, se murió. Y de pronto como que no. Quedaba esa lucecita. ¿Ves? Ese testimonio de que ese espíritu de amor vive. Está. ¿Ves? Confirmado. No puede ser. Ellos, a pesar de todo, le llevaban flores y todo, como le siguen llevando a los cementerios y qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque vive en su corazón ese amor a él. O sea, está esa lucecita prendida. No está, pero está. Está vivo. ¿Ven? Bueno, entonces el muerto se incorporó y se puso a hablar. Y él se lo dio a su madre. Acá está en bastardilla la letra, ¿no? Dice, y él se lo dio a su madre. Mira, qué bien lo de Lucas, ¿no? Se lo dio a su madre. Él se lo dio a su madre. ¿Se acuerdan de Juan? Ahí a tu madre. Bueno, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Estas dos frases se refieren a profetas. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Era una promesa. Y otra que está entre comillas es Dios ha visitado a su pueblo. Se ha hecho presente. También está en el relato del Antiguo Testamento. Esto hay digamos, un parecido, hay una similitud, como que si fuese una analogía de la crucifixión de Jesús. Vendría a ser como un anuncio, una preparación, para que ellos tuviesen un antecedente, un aviso, una realidad, que después ellos puedan compararlo, que puedan, sí, vos sabés, ¿te acordás qué pasó? Y sí, con la señora, cuando pasó esto, que le dijo que, se lo dio a su madre, ¿no? Bueno, entonces, este suceso que lo escribe lo escribe Lucas, perdón, nos ha hecho entrar en ese ver, esta propuesta que traemos para el cenáculo, ¿no? Y que cada uno desde nuestro lugar, desde nuestro ámbito, hemos participado de este paisaje, de este relato, y hemos ido viendo, hemos ido observando, no solamente la ropa o lo que podíamos haber puesto dentro de ese escenario o dentro de ese paisaje, sino también la información a nivel afectivo o pasional también, o
a nivel creativo, o espiritual. Todos estos valores que se logran cuando uno tiene atención, cuando pone uno atención a ver, ¿ya? Entonces, que es muy diferente al consejo, al sermón, a la meditación. Es diferente. Por eso es que en lugar del encuentro con Jesús nos hace protagonistas en escena, en forma, en esperanza, en todo lo demás. Y lo realizamos el cenáculo. ¿De acuerdo? Bueno, esta previa nos lleva entonces ahora al próximo cenáculo y por ahí yo me extendí demasiado. Le vamos a pedir a Julio que me perdone, que tenga que recurrir a la tijera y, y fraccionarlo, ¿verdad? Pero a veces no sé cómo interrumpirlo a la meditación o, digamos, al momento del encuentro. Entonces, hecha este previo para mostrarles cómo, ahora sí, con esto podemos ir al encuentro con los demás discípulos, ¿cierto? Contra nosotros mismos hoy, porque es previa de todos, y ir a ver, ir al encuentro con Jesús. Amén.